Listo. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del día de hoy, lunes 5 de septiembre. Antes de iniciar con el contenido, quería, comentarles que les dejé allí en el aula virtual un pequeño aviso respecto de la bibliografía. Ya a partir de el jueves o viernes, si no me equivoco, de la semana pasada, está en la fotocopiadora El Cambio de calle Otero, en las fotocopiadoras que están al costado de la Facultad de Humanidades. Está disponible una cartilla que ha sido confeccionada con las partes específicas que tienen los textos que vamos a emplear para el programa, para estudiar, que tienen ustedes que estudiar. Ustedes saben que yo les dejé, les facilité en el aula virtual 3 libros que están completitos. Bueno, esta cartilla no son los 3 libros, sino que exclusivamente tiene solo el material que vamos a ver, ¿sí? No es obligatorio que lo saquen, es simplemente por si a alguno de ustedes por ahí les resulta más fácil tener el formato papel y poder estudiar y leer de allí, ¿no? Cuesta alrededor de un poquito más de 400 pesos. Van a ver que no es mucho cuando uno agarra en sí los textos que están como bibliografía obligatoria en el programa, porque por una cuestión también realista de que tenemos solamente un cuatrimestre, de que generalmente los segundos cuatrimestres suelen ser un poquito más cortos que los primeros, ¿no? Entonces, si bien no tienen mucha cantidad de bibliografía, lo que sí les voy a exigir es calidad de lectura, ¿sí? Necesito que se concentren en esos textos que realmente les puedan sacar el jugo, ¿no? Que les van a ver que la bibliografía es muy amena en cuanto a la lectura, pero tiene mucho contenido a la vez, ¿sí? No es de lectura difícil, pero sí necesito que le dediquen el tiempo necesario para leer e incorporar todo lo que los autores nos aportan. Ustedes saben que yo también les voy subiendo a medida que vamos avanzando en las clases los PowerPoints, pero los PowerPoints son solamente ayuda a memorias y tienen nada más que títulos y subtítulos para yo poder ir guiándome y no olvidándome de las cosas que les tengo que comentar acerca de la bibliografía justamente. Por eso es que es muy importante que ustedes le dediquen tiempo de calidad al estudio y a esa bibliografía en particular. También les comento esto porque en la clase del día de hoy ya vamos a terminar de cerrar estos aspectos conceptuales de inicio. Vamos a cerrar ya con la última parte de Esther Barbé. Ya vimos la semana pasada Celestino del Arenal. Y con esto ya tendríamos, van a ver cuando finalicemos la clase, la primera unidad del programa, ¿no? Y digo esto porque una vez que terminemos esta clase, nos van a quedar 2 clases más para el primer parcial, ¿sí? El primer parcial es el 26 de septiembre, ya tienen colgadas las fechas hace rato en el aula, así que con eso en mente, si todavía no empezaron con la lectura de la bibliografía, comiencen, por favor, para que no esperar al último con eso. Así que bueno, eso les quería comentar. Hoy vamos a hacer un repaso muy, muy brevemente de lo que vimos la clase pasada y vamos a iniciar con un par de temas nuevos de toda esta primera unidad introductoria que vamos a ver y que al finalizar el día de hoy nos va a quedar un poco más en claro la guía de ruta para que nos va a delimitar el contenido que vamos a ir viendo durante las próximas semanas que nos queden, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que me avisen si en algún momento se llega a cortar porque a partir de ahora me quedo sin poder verlos, así que no voy a poder ver el chat, ¿sí? A ver, me dicen por favor si están viendo la presentación, el PowerPoint. ¿Alguno que pueda? Sí, profe. Bueno, muchísimas Sí, gracias. profe. Muchísimas gracias. Bueno, como habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Partimos desde aquel hecho de la paz de Westfalia, de aquel hecho histórico que nos ayudó un poco a comprender
el origen de las relaciones internacionales como un fenómeno, pero también lo vimos el origen como disciplina, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que habían dos posturas, de que algunos consideraban que surge como una lectura de la realidad externa, de la realidad política, es decir, incorporando el estudio de las relaciones internacionales dentro de lo que sería las ciencias políticas, y que había otra escuela que no, que lo consideraba, que consideraba la disciplina como una disciplina separada, ¿no? Que guardaba íntima relación a las ciencias políticas, pero que era una disciplina científica en sí, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto un poco acerca de ese concepto, del concepto de sociedad internacional. Hoy vamos a retomar esta idea y esta distinción de qué hace que podamos hablar de una sociedad internacional y cuál es la diferencia con el concepto de comunidad, ¿no? Que nos quedó, lo vimos un poco la semana pasada, pero nos falta cerrarlo. Vamos a volver a retomar las características de la sociedad internacional y vamos a concentrarnos el día de hoy en lo que es el poder, ¿no? Esto que ya lo deben haber visto en varias cátedras, lo vimos en en teoría política también en primer año, así que vamos a retomar ese tema del poder, pero esta vez desde las relaciones internacionales. Y por último vamos a cerrar la clase de hoy incorporando un nuevo concepto, que es el de sistema internacional, y también lo vamos a ver como instrumento de análisis. La semana pasada utilizamos el texto de Celestino del Arenal, y hoy ya de lleno los temas que vamos a ver hoy los vamos a ver desde la lectura de Esther Barbé. Una cuestión aparte es que estos libros que les he dejado, que ustedes saben que están enteros, traten en la medida de lo posible de bajarlos a sus computadoras, de conservarlos, porque les cuento que he intentado buscar copias, de comprarme nuevas ediciones y no se los está encontrando, ¿sí? Son libros, bueno, que además de ser costosos como cualquier otra bibliografía, van a ver que no es fácil encontrar ediciones, ¿no?, de estos libros, así que en la medida de lo posible bájenlos a su computadora, porque es muy probable que, bueno, no solo si les interesa quizás el tema, pero también lo van a seguir seguramente utilizando cuando vean Relaciones Internacionales 2 el año que viene. Así que guárdenlos, si pueden en algún momento imprímanlos o lleven a hacerle alguna copia. Siempre es valioso tener bibliografía que no se encuentra muy a menudo, ¿no? Bien, la clase pasada, bueno, habíamos hecho brevemente un recuento del surgimiento de las relaciones internacionales. Habíamos hablado de su origen disciplinar, habíamos también comentado algunas concepciones teóricas que adoptó Celestino del Arenal para poder ayudar a armar una definición del concepto de relaciones internacionales, y así habíamos hablado un poco de su naturaleza, de cuáles eran los actores que intervenían en la sociedad internacional, del criterio de internacionalidad, así también como si existía o no una sociedad de carácter internacional o mundial, ¿no? Y estos 4 criterios nos habían permitido esbozar un concepto, ¿no?, que nos aportaba Celestino del Arenal, para quienes las relaciones internacionales quedaban definidas como aquellas relaciones que se daban entre individuos y colectividades humanas y que de alguna forma configuraban y afectaban la sociedad internacional en su conjunto, ¿no? Entonces ese fue el primero de los conceptos que empezamos a incorporar, que nos permitió ya hablar de un segundo concepto, que es el de sociedad internacional, ¿no? Y en esa misma línea habíamos delimitado la sociedad internacional como objeto de estudio, ¿no? Y Celestino del Arenal era muy claro en ese sentido, porque decía que esta sociedad internacional en realidad no era algo estático,
sino que era un proceso en el que nos encontrábamos en evolución hacia una comunidad internacional, ¿no? No hablaba más allá acerca de la comunidad internacional, pero sí decía que podíamos encontrar en la sociedad internacional actual algunos rasgos de comunidad, aunque todavía no hayamos llegado a ese estadio, ¿no? Y hoy vamos a avanzar un poco más sobre esa diferencia entre comunidad y sociedad para poder entender bien por qué Celestino del Arenal habla de sociedad internacional en evolución y no de una comunidad ya acabada, ¿no? También habíamos dicho que en este objeto de estudio, que era la sociedad internacional, los actores claves o los actores estrellas eran ¿quiénes? Los estados nacionales, ¿no? Los estados nacidos a partir de ese orden post-westfaliano de 1648, y que, bueno, pese a que son los actores privilegiados y, y esenciales de la sociedad internacional, esta sociedad en ese proceso evolutivo también había permitido la aparición de nuevos actores, ¿no? Hoy vamos a hablar también muy por arriba un poquito de esos nuevos actores que han ido surgiendo. Bien, Celestino también nos hablaba de algunas de las características de esta sociedad internacional y hoy vamos a partir la clase con esta idea de Esther Barbé, que también es una reconocidísima internacionalista, una de las primeras mujeres sobre todo en esbozar teoría internacional, que nos va a partir de la idea de que esta sociedad internacional se construye a partir de dos ideas fundamentales, ¿no? Y estas dos ideas fundamentales son justamente que esta sociedad internacional se compone primeramente de una sociedad internacional, que es entendida como una sociedad mundial, donde encontramos esta pluralidad de actores que van a tejer relaciones y vinculaciones entre sí, y que a su vez esta sociedad internacional está formada por estados soberanos, ¿no? Estados que, como las principales unidades políticas de la sociedad internacional, y que salen de aquel orden de la Paz de Westfalia de 1648, que nos da como resultado nuestro primer sistema internacional de carácter interestatal, ¿no? En ese momento la sociedad mundial que teníamos era solamente una sociedad conformada por estas nuevas unidades políticas. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en presencia de una sociedad internacional que es de carácter mundial y que está conformada por estados, Esther Barbé nos propone que para poder esbozar una definición un poco más completa y acabada que la que nos da Celestino del Arenal, tenemos que definir o prestar atención a tres aspectos centrales, ¿no? Que les comentaba hace un momento que vamos a hacer hincapié. Uno es precisar específicamente esta noción que hay, o este debate que hay dentro de las relaciones internacionales, de si estamos en presencia de una sociedad internacional o una comunidad internacional, ¿no? Entonces, este debate más de índole sociológico, nos lleva a preguntarnos, bueno, a ver, ¿en qué estadio estamos y cuál es la diferencia entre sociedad y comunidad? El segundo debate que hay que prestar atención es específicamente las características de la sociedad internacional, y el tercero, al que hoy le vamos a prestar especial atención, es qué sucede con el concepto o con la idea de poder dentro de esta sociedad internacional. Así que vamos a ir abordando hoy brevemente los primeros dos, que algo ya hemos conversado en la clase pasada, y luego nos vamos a detener un poco más en el tercero. Brevemente, ¿alguno tiene o quiere esbozar alguna idea sobre cuál es la diferencia que encontramos entre una sociedad y una comunidad? Pensándolo quizás no en el plano internacional, sino nos detengamos un poquitito en el plano interno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo podrían ustedes caracterizar una sociedad y cómo una comunidad? ¿Alguien se anima?
qué distingue una de otra. A ver, habiliten el micrófono y hablen tranquilos porque yo no puedo ver el chat. Hola, sí, para mí la sociedad es un Sí, concepto más complejo que comunidad porque la comunidad puede ser no permanente. O sea, la comunidad se da por la simple pluralidad de personas. En bien. cambio, O la sea, sociedad, comunidad sería una pluralidad de personas y la sí. sociedad, En cambio, la sociedad no, ya está estructurada, se entiende que tiene un gobierno, o puede llegar a tener un gobierno, una organización interna y normas y reglas, digamos, que respetar. bien. Bien, ahí hay un concepto clave, mientras que la sociedad, como bien decís, Lucio, está organizada, esa organización nos da a entender una cierta voluntad, ¿no es cierto?, de coordinación. En la comunidad eso no hay. Una comunidad tiene un sentido mucho más natural, ¿no? Se da sin ese sentido de voluntad organizativa. Está muy bien. ¿Alguna o algún otro más que quiera dar alguna idea de ambas o de alguna? Sí, Profe, en mi caso, yo pienso que la comunidad, como dice el compañero, está lo que rige las normas, por así decirlo, que no están escritas, normas sociales que rigen a la comunidad. Pasa mucho, todavía sigue vigente, lo que son las comunidades del interior de una provincia. Y en la sociedad nos imparte lo que es el tema normativo, jurídico, que existen reglas y normas de convivencias establecidas. bien, bien, está muy bien. Me gusta ese concepto de en sociedad tenemos algo mucho más institucionalizado, mientras que la comunidad sigue siendo natural. Sí, ¿alguien más? Profe, por ahí aportando lo que dijo mi compañera, por ahí en la comunidad son normas, no sé, normas que le impone la cultura, diría, en el Exacto. sentido, porque también, o sea, no es que no tengan una organización, sino que sí tienen, las comunidades tienen su organización. Por ahí no es una organización jurídica, que es lo que se diferencia con la sociedad. Está muy bien eso que decís porque es como es una organización tácita, ¿no? Que se basa en que por ahí en cuestiones históricas, en valores culturales que se comparten entre esos miembros de la comunidad, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice la teoría entonces al respecto. Ustedes, a ver, sin teoría, ¿a qué se animan a decir? ¿Que a nivel internacional tenemos una sociedad o una comunidad? Y una comunidad, me parece, por lo que, o sea, por lo que uno escucha o ve, siempre hablan de la comunidad, hablan de comunidad así en general, más que Bueno, nada. sí. Ojo, eso también tenemos que empezar a prestar atención, que ahora que ya ustedes están terminando de cursar prácticamente tercer año, tenemos que ser como estar más filosos en cuanto a los conceptos y sobre todo porque normalmente escuchamos mucha información que proviene de los medios de comunicación en donde quizás la terminología que utilizan los medios no es tan precisa como la que ustedes tienen que empezar a incorporar, ¿no? Entonces es verdad, se escucha mucho lo de comunidad internacional, ¿no? Eso aparece muchísimo en los medios. Vamos a ver qué dice la teoría al respecto. Bueno, esta idea o este planteamiento de si estamos en una sociedad o en una comunidad ha sido uno de los grandes debates de las relaciones internacionales en el campo disciplinar académico entre la década de los 40 y la década de los 50. Recuerden qué es lo que decía Celestino del Arenal cuando lo vimos la clase pasada. Celestino decía que estamos en presencia de una sociedad internacional que tiene algunos rasgos de comunidad y que está en un proceso de evolución a esa comunidad internacional. O sea que Celestino nos ancla bien en el concepto de sociedad, sin dar mayor alusión a por qué sociedad y no comunidad, ¿no? ¿Por qué estamos en una sociedad y no en una comunidad? Bueno, para esclarecer un poquito más el tema, Esther Barbé va a recurrir a un sociólogo muy importante de apellido Poch,
quien va a distinguir 4 puntos en torno a esta diferencia, ¿no? Poch va a decir primeramente que mientras que una comunidad es una unidad natural que surge espontáneamente, como dijo una de las compañeras, que surgen por ahí en el interior de la provincia, ¿no? Que de manera natural y espontánea, la sociedad es una unidad artificial. Esto que decía Lucio, que hay una coordinación de voluntades y que hay una institucionalidad o una institucionalización, digamos, de las reglas para la convivencia, ¿no? Por otro lado, la comunidad es una manera de ser del individuo, justamente que surge de la convivencia natural, mientras que en la sociedad es una manera de estar, ¿no? De convivir. Y para ese estar, justamente es que las sociedades, ¿qué hacen? Crean sus propias normas de convivencia, ¿no? Tanto al interior de los estados, como así también en la esfera internacional. ¿Cómo se crean esas normas? Ustedes vieron ya el cuatrimestre pasado, Derecho Internacional Público, ¿no? Bueno, ese derecho internacional ha sido uno de los grandes intentos, por ahora el más exitoso, por crear esta suerte de pautas de convivencia internacional, ¿no? También dice Poch que la comunidad es integración, es una integración que surge natural, mientras que en la sociedad estamos en presencia de una suma de las partes, ¿no? Esto de que los estados voluntariamente arman o articulan medidas de convivencia, ¿no? Poch va a decir bien ahí, estamos en presencia de una convención conmutativa, de una suma de las partes que aporta complejidad a luego un concepto que vamos a ver hoy, que es el de sistema internacional, ¿no? Y esto que decía también el último alumno que comentó, que mientras que en una comunidad surgen naturalmente valores comunes, en la sociedad esos valores son divergentes, ¿no? Por eso es que mientras que en la comunidad se manejan a partir de pautas éticas que muchas veces no están institucionalizadas, en la sociedad sí necesitamos un sistema jurídico para que justamente estos valores divergentes puedan encauzarse y marcar pautas de accionar entre los distintos integrantes de esa sociedad. Y es por eso que a partir de estas distinciones, Barbe también va a coincidir en esta postura que veíamos de Celestino del Arenal, ya con mayor contenido, nos va a afirmar que estamos en presencia de una sociedad internacional, que esta sociedad internacional está todavía en un proceso de evolución hacia una comunidad de carácter internacional, que empieza a presentar algunos rasgos hoy por hoy de comunidad, pero que aún no se ha configurado como tal, ¿no? No se ha configurado como tal porque tenemos valores divergentes que tienen que ver con los intereses de desarrollo de cada país, pero también con pautas culturales, con pautas religiosas, con pautas político-económicas que hacen que nuestros intereses muchas veces se solapen, y que puedan llegar incluso a instancias a situaciones de tensión o hipótesis de conflicto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar ahí? Recuerden que sí, yo quería... Sí. Profe, disculpe. Entonces hay una sociedad de naciones, básicamente. Hay una sociedad de estados, sí. Sociedad de naciones, no te voy a permitir ese término, porque sociedad de naciones, no sé si esto lo vieron en Derecho Internacional Público, la sociedad de naciones fue la primera ONU. Fue la primera ONU que falló. Así que lo que estamos en presencia es de una sociedad internacional o de una sociedad de estados, ¿sí? Sociedad de Naciones no, porque la Sociedad de Naciones fue la primera ONU que apareció en 1916, cuyo objetivo era evitar una catástrofe mundial y falló
porque no pudo prever la Segunda Guerra Mundial, entonces se desintegró, ¿no? Eso lo van a ver seguramente en historia si no lo han visto, y si no, capaz que el año que viene. Así que, a ver, desde el punto de vista conceptual es sociedad internacional o sociedad de Estado, ¿sí? Yo preferiría sociedad internacional, que es lo que la bibliografía que vamos a emplear utiliza como término, ¿no? Sociedad internacional, dado a que está conformada por el Estado y una pluralidad de actores, y hay un cierto consenso en la coordinación y articulación de una normativa jurídica a través del derecho público internacional para intentar regular esa convivencia entre los actores internacionales, ¿sí? Luego vamos a ver si ese marco jurídico que es el derecho internacional público han existido veces que ha sido más exitoso que otros, ¿no? Porque si hubiese sido 100% eficiente, no permitiría, por ejemplo, diferentes instancias en las que esa normativa se ha violado a sí misma, ¿no? Entonces ya vamos a ver que es hoy por hoy el intento más acabado por crear un sistema de coordinación y articulación de accionares de carácter internacional entre los estados, ¿no? Así que bueno, con nuestra idea de sociedad internacional en mente, Esther Barbé también va a esbozar, así como lo vimos en la clase pasada, algunas características que hacen a esta sociedad internacional. Y van a ver que este apartado en el texto es súper interesante, pero Esther Barbé nos habla de que esas características del sistema internacional, de la sociedad internacional, son características que muchas veces son contradictorias entre sí. ¿Por qué? Esther Barbé va a partir de la característica quizás más sobresaliente de la sociedad internacional. Según esta autora, la sociedad internacional, es a la vez anárquica y a la vez ordenada. ¿Cómo es eso? Es anárquica porque, como ya lo hemos comentado en la primera clase, no tenemos un gobierno mundial, ¿no?, dentro de la sociedad internacional. No hay un ejecutivo mundial, no hay un poder legislativo mundial, no hay un poder judicial de carácter mundial, ¿no? No hay una autoridad central que pueda gobernar a todos los estados entre sí. De hecho, cuando estudiamos en el primer año los planos de la realidad política, dijimos que en ese plano externo o internacional justamente no había un gobierno mundial, y que los actores justamente se guiaban por un orden de coordinación de voluntades, ¿no? Muy por el contrario del plano interno, en donde había una relación de gobernantes y gobernados, y el orden era de subordinación de los unos a los otros. Bien, y en esta misma característica de anarquía, también tenemos que decir que la ausencia de un gobierno común no ha garantizado obviamente el desorden, sino que muy por el contrario, en esa coordinación de voluntades, los estados han creado una sociedad internacional de carácter con un cierto orden, a partir justamente de poder crear propias reglas que regulen esos accionares a través del derecho internacional público. Y también podemos decir que esta sociedad internacional tiene cierto orden en virtud a la distribución de poder que hay dentro de esa sociedad internacional. Esa distribución de poder la vamos a ver en un apartado separado, le vamos a dedicar unos minutos a conversar, porque es una de las características esenciales para luego comprender el concepto de sistema internacional. Otra de las características de esta sociedad internacional es su propia heterogeneidad, ¿no? ¿Por qué es heterogénea? Habíamos visto que a partir de la Paz de Westfalia habían nacido los estados nacionales, y la bibliografía, yo les comentaba que a partir de esa primera sociedad internacional, los principales actores, los actores esenciales, privilegiados, eran los estados nacionales, ¿no?
pero que luego, conforme al desarrollo y la evolución de esa sociedad internacional, habían empezado a surgir otros, como ser los organismos de carácter intergubernamental, ¿no? El Fondo Monetario, la Organización de Naciones Unidas, todo lo que son las organizaciones, por ejemplo, del medio ambiente, pero así también las organizaciones de la sociedad civil, la Cruz Roja, por ejemplo, todos organismos de carácter multilateral, pero también grupos terroristas, que son actores internacionales, también ciertas personalidades de la sociedad internacional que tienen peso por sí misma, como ser la figura del Papa como una figura religiosa, ¿no? Y todos esos actores han ido ganando terreno y espacio dentro de esta sociedad internacional, y es por eso que hoy por hoy decimos que una de las características justamente es la heterogeneidad, ¿no? Porque esta sociedad presenta actores que tienen diferente naturaleza y así también diferente tipología. Tenemos actores de gobierno y actores de la sociedad civil, por ejemplo. Hoy por hoy no solo los estados a nivel gubernamental son actores de la sociedad civil, perdón, de la sociedad internacional, sino también que hay ciudades que son por sí mismas actores internacionales, ¿no? La ciudad, por lo general las capitales mundiales, que son actores muy relevantes en cuanto a fijar metas de desarrollo, por ejemplo, también tienen un espacio dentro de esta sociedad internacional. Otra de las características es la interdependencia, ¿no? Esta interdependencia que se observa en el terreno económico como así también en el terreno tecnológico, pero que no es exclusiva de estas dos áreas, ¿no? Lo hemos visto con, por ejemplo, la aparición de la pandemia del COVID como un hecho específico que ocurrió en un lugar alejado, se difundió a gran velocidad por toda la sociedad internacional, ¿no? Pero así también, por ejemplo, cómo impacta la caída de una bolsa, ¿no? Una medida económica en determinado país, cuál es su poder de influencia en el sistema financiero mundial, o cómo puede el impacto de una guerra o de una invasión, como en el caso de Ucrania, afectar a las economías nacionales incluso más geográficamente alejadas, ¿no? Entonces a eso hace referencia esta característica de interdependencia. También es compleja, justamente por los rasgos anteriores que define Barbé, pero sobre todo por la contradicción que aparecen entre los intereses de estos diversos actores, por las relaciones que se dan entre sí, y por la naturaleza propia de esa sociedad internacional anárquica, ¿no? Y esto es muy interesante porque al finalizar el apartado, Barbé va a retomar esta idea de anarquía para volver a hablar de esta característica de ausencia de una autoridad central y por tanto ausencia de un gobierno común que, a diferencia del orden interno, pueda establecer instituciones bajo la cual esas voluntades particulares se subordinen, ¿no? Esto en el sistema, en la sociedad internacional no lo tenemos, y es por eso que siempre nos detenemos en este orden de coordinación que hay entre las voluntades estatales, pero también entre las voluntades de los demás actores que conforman este sistema internacional. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, algo que quieran acotar? Profesora, respecto a las características de lo anárquico, sí, la anarquía, que no hay un gobierno o un Estado que gobierne, pero en realidad hay estados asociados entre sí, podría llamarlo, póngale un ejemplo muy burdo, Inglaterra con Estados Unidos y la Comunidad Europea, generan cierto liderazgo. ¿Podría decirse, esa es la palabra, el liderazgo en las relaciones internacionales? Es buena tu pregunta, vamos a verlo hoy, porque no es ese sistema de alianzas que decís, o esa influencia que tiene
Estados Unidos, o si querés Estados Unidos e Inglaterra, o hoy también lo podemos hacer Rusia por otro lado y China por el otro, ¿no? No llegan a ser un gobierno común mundial, porque no lo son, ellos no ejercen una autoridad institucional sobre el resto de los países de esta sociedad internacional, pero sí podemos hablar allí que esa influencia que estos países ejercen puede ser medida en términos de poder, ¿sí? Y hoy justamente en uno de estos puntos que Esther Barbé sugiere para poder esbozar una idea de sistema internacional, vamos a hablar allí de qué es lo que sucede con la distribución del poder dentro del sistema internacional, ¿sí? Así que lo vamos a retomar eso, pero no podemos pensar esa suerte de influencia o de accionar como un gobierno común, como un gobierno o una autoridad central, porque no lo es, ¿sí? Por eso es que nuestra actual sociedad internacional sigue siendo del carácter anárquico, no esa capacidad de influencia que tienen, incluso en el momento histórico de mayor hegemonía de los Estados Unidos, que esto fue década de los 90 y 2000, en donde se hablaba que Estados Unidos o que estábamos en presencia de un sistema internacional con hegemonía norteamericana, no llegó a alcanzar las características ni por cerca de un gobierno común mundial, ¿no? Pero vamos a retomar eso que decís vos para que expliquemos qué es o cómo definimos esa influencia que tienen las potencias sobre el resto de la sociedad internacional. ¿Alguien más que quería hablar ahí? Sí, yo por ejemplo, en el tema de las relaciones internacionales, usted vio cuando a ISIS, por ejemplo, se lo citaba para que dialogue con Turquía, por las zonas que tenía control, digamos, o por ejemplo ahora sí, los que son rebeldes en Ucrania, sí. que también se los cita, digamos, a dialogar junto con Ucrania y con Rusia. Ellos constituyen un ente, digamos, un sujeto internacional, o todavía no llegan a esa categoría. No llegan a la categoría de grupo terrorista. Cuando lleguen a la categoría de grupo terrorista, sí. Y eso lo han visto seguramente en derecho internacional público, la diferencia cuando un actor es sujeto de derecho internacional, ¿no? Nosotros sabemos que por regla básica los estados son sujetos de derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen derechos, detentan derechos, pero también corren con responsabilidades frente al derecho internacional. Y que cuando no cumplen con la normativa internacional, la normativa del derecho internacional público, son pasibles de sanciones, ¿no? En el caso de ISIS, por ejemplo, tienen que entrar en la categoría legal de grupo terrorista, ¿no? Y para entrar en esa categoría legal, no me quiero ir mucho de tema, pero tienen que cumplir algunos requisitos básicos, ¿no? Como tener un orden institucional dentro de la organización, como controlar un territorio determinado, y esas son características que además deben ser probadas, ¿no? Que es el gran problema que, sin irnos tan lejos, tenemos con Colombia, ¿no? Con las FARC. Que ustedes saben que las FARC sí tienen ya un tipo de organización más institucionalizada. Eso lo vamos a ver en la unidad 2, cuando veamos los actores internacionales. Vamos a ver punto por punto quiénes son considerados actores internacionales y dentro de esos actores quiénes son sujetos de derecho internacional. Vamos a hacer un repaso de eso que seguro vieron con el profe Spinazzi. Lo que tiene que quedar claro de aquí específicamente es que nuestra sociedad internacional es anárquica, pero ordenada a la vez, que es heterogénea, que es interdependiente en función de la pluralidad de actores que posee y de los vínculos que esos actores establecen, y que es compleja, ¿no? Que es compleja nos obliga no solo a mirar el todo, sino las vinculaciones que se dan entre las partes. ¿Para qué vemos esto? Bueno, para adentrarnos en algo que de acá en más vamos a estudiar
hasta que terminemos este año, y seguramente van a retomarlo en Relaciones Internacionales 2, que es, y que un poco intenta responder esta duda del compañero que planteaba, bueno, efectivamente, si no hay un gobierno mundial, pero ¿qué pasa con aquellos estados o aquellos países que son potencia y que ejercen cierto tipo de autoridad internacional, ¿no? Y para eso tenemos que hablar de cuál es la lógica del poder en una sociedad internacional. Nosotros estudiamos, obviamente, poder en los años anteriores, y el concepto de poder quizás es uno de los más estudiados y de donde más se ha desarrollado teoría dentro de nuestro campo disciplinar de las ciencias políticas. Y acá vamos a hacer como un mix de todos esos conocimientos para llegar a una nueva escuela, que es el estructuralismo. Pero antes de llegar a esa escuela, Barbé nos va a plantear que dentro de esta sociedad internacional, que ya sabemos que es heterogénea, que es compleja, que es interdependiente, que es anárquica, pero que tiene cierto orden, nos va a plantear que para entender el poder tenemos que entender que dentro de esa sociedad internacional se dan dos lógicas que funcionan de manera simultánea y paralela. La primera lógica del poder se da entre los estados entre sí, ¿no? Y esto nos permite hablar de un sistema de carácter interestatal que se desarrolla más que nada en los terrenos diplomáticos y militares, ¿no? Siempre cuando dentro de la sociedad yo les hable del vínculo, por ejemplo, de Estados Unidos y Gran Bretaña, me voy a estar anclando en el terreno del sistema interestatal, ¿no? De las relaciones entre esos dos estados y entre sus gobiernos entre sí. En este sistema interestatal, en esta vinculación entre estados de la sociedad internacional, funciona una lógica de poder particular. Pero como habíamos dicho que el sistema internacional no solo estaba compuesto por estados, sino que también había otros actores, empresas, grupos terroristas, organizaciones multinacionales, multilaterales, también por personalidades que ejercen algún tipo de liderazgo e influencia en el sistema internacional, tenemos que hablar que también hay una lógica transnacional que incorpora a esos otros actores que no son los estados nacionales, ¿no? Entonces, estos otros actores que son diferentes de los estados conforman un sistema multicéntrico en donde que funciona, mejor dicho, bajo otra lógica de poder que gira en torno a cuestiones más de carácter socioeconómicas, ¿no? Y Barbé lo va a definir muy bien como un sistema multicéntrico, porque hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, las empresas, las multinacionales, no funcionan desde un mismo punto geográfico determinado, ¿no? Sino que cuando vemos el mapa, cuando vemos un planiferio, vamos a ver que una misma empresa actúa de manera simultánea en diferentes puntos geográficos, ¿no? Que ISIS, por ejemplo, como nombraba Lucio, también lo hace desde distintos puntos geográficos de manera simultánea. Y es por eso que todos los demás actores que quedan fuera del sistema interestatal van a conformar una lógica transnacional, en la que se va a regir por otro tipo de relaciones o de lógica de poder, ¿no? Entonces, ¿qué nos tiene que quedar de esto que nos dice Barbé? Bueno, básicamente que en la sociedad internacional, cuando pensamos en poder, tenemos que pensar en dos lógicas que se dan de forma paralela, una en un sistema interestatal, donde los actores van a ser solamente los estados soberanos, ¿no? Los estados nacionales, así como los conocemos, y otra lógica de poder que se da de manera paralela y que se da entre aquellos actores que son distintos de estos estados nacionales, ¿no? Donde ahí están las empresas, la opinión pública, los medios de comunicación, ¿no? Y esos actores van a conformar un sistema multicéntrico. Ambas lógicas de poder, que ya vamos a ver bien cómo funciona el poder en cada una de ellas,
nos van a hablar de que existe una realidad global en donde estos dos sistemas de poder se dialogan entre sí, conviven, y esa realidad global nos va a ofrecer momentos de cooperación, pero también momentos de tensión, y que a partir de aquí en más, cuando nos refiramos a las lógicas de poder que se dan dentro de la sociedad internacional, ya no vamos a entender la misma como una sociedad internacional, sino que vamos a estar hablando de un sistema internacional, ¿no? Y este es otro de los conceptos claves que tenemos que empezar a incorporar nosotros de aquí en más. Entonces ya tendríamos los estados como actores, hablamos de una sociedad internacional y de sus características, hablamos de la diferencia entre una sociedad internacional y de una comunidad internacional, y acordamos que nos encontramos en una situación de sociedad internacional en proceso evolutivo, y ahora ya incorporamos un sistema internacional, en donde la característica principal de ese sistema internacional es que nos va a permitir hablar de la distribución de poder en relación a los actores que componen esa sociedad internacional, ¿no? Entonces acá básicamente, y como para hacer una regla mnemotécnica, si les sirve, sociedad internacional más poder nos permite hablar de un sistema internacional. ¿Bien? Ahora tenemos que saber, bueno, cómo funciona ese poder, ¿no? En función a qué se distribuye entre esos actores, esos actores de la sociedad internacional. Para cerrar esto, Esther Barbé nos dice que, bueno, que la asignación o esta distribución del poder dentro de la sociedad internacional, como les comentaba, se da en un sistema internacional, ¿no? Y esto a su vez nos va a permitir concluir dos cosas. Primeramente, que las relaciones internacionales son, antes que nada, relaciones sociales, ¿no? Y que van a incidir o influir en esa distribución de poder que hay a escala mundial. Y como resultado de esto, esta sociedad internacional que venimos estudiando nos hace ver que el complejo de relaciones sociales, que es justamente esta complejidad en las relaciones sociales la que permite distribuir ese poder a nivel mundial, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a ver bien cómo distribuimos ese poder, pero quiero saber... Profe. Sí, te escucho. No, decía que no tenía ninguna duda. Ah, bien, perfecto. Bueno, con esto en mente, entonces, nos falta la pregunta del millón. Ya sabemos que cuando a la sociedad internacional conceptualmente le agregamos un ingrediente más que es el poder, estamos hablando de un sistema internacional, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el poder dentro de las relaciones internacionales? ¿Alguno se anima a dar alguna idea que hayamos visto o que hayan visto en los años anteriores acerca del concepto de poder, o alguna que vean que quieran armar con sus propias ideas? No hace falta que sea referido a lo internacional, sino al poder en sí como concepto político teórico. ¿Alguno se anima? Profesora, más bien, no sé si sería una improvisación, pero es una forma de... el poder en las relaciones internacionales es una construcción a partir de convenios e intereses de los que en realidad lideran grupos de estados interestatales. Es construir, sería la palabra. Sí, construcción es una buena palabra. Sí, el poder se construye. Sí, habiliten el micrófono porque no puedo ver el chat. Bien. Los escucho. No, yo quería hacer sumar un concepto, digamos, sí, que es la capacidad o fuerza que bien, tiene un Estado para, digamos, tener influencia en los otros integrantes del sistema. Bien, ese concepto lo habíamos visto, es quizás uno de los más usados, que es observar el poder como capacidad de influir, ¿no? Eso es uno de los conceptos más históricos, más usuales. También recuerdan que con Melo en primer año vimos el poder como
un quantum de energía, decía Melo, ¿no? Como una cantidad de energía para accionar sobre algo específico, ¿no? Y un poco, ¿alguno más que Que quiera? no tiene que ser bélico, ¿no? O sea, No necesariamente tiene que ser bélico, no, para nada. Profe, Sí. en ese sentido, que hablamos, esto de las relaciones sociales, de esa influencia que tienen determinado estado, por ejemplo, en lo que venimos observando a nivel internacional ahora, en lo que sucede con la guerra y eso, por ahí hay un ejemplo bastante claro de cómo el poder coacciona y cómo revierte alguna postura de algunos países, o lo dejan afuera o lo sancionan. Claro, vendría a ser el poder como capacidad de influencia, ¿no? Lo vemos como quizás como esa cara más dura del poder, ¿no? Pero yo les voy a comentar otra. No sé a quién de acá le gusta el cine o le gusta ver mucha película ahora con todas estas plataformas. Es por ahí más fácil que antes. Levante la mano quien hace 8 años tenía idea de lo que era el Bollywood. Ninguno, ¿no? O por ejemplo las novelas turcas, nada más lo único que veíamos, no veíamos las películas turcas. Exacto. Pero claro, sí, las películas, todo el cine turco también. Pero de la India, ¿quién conocía? No sabíamos, apenas podíamos ubicarlo quizás en el mapa, ¿no? Y ahora... Una afamada actriz nada más, profesora. Después de Gandhi, a una afamada actriz. Exacto, y ahora de repente sabemos... Por ejemplo, sí. Los cines latinoamericanos del Caribe, que nosotros... Panamá, que dónde. Claro, bueno, y el cine, sobre todo, o sea, lo comento desde la India, porque la India tiene una política de Estado de llevar su cultura hacia otros puntos geográficos súper alejados, y lo convirtió eso, ha convertido el cine, el famoso Bollywood, no solo a una especie de competencia con el famoso Hollywood de Norteamérica, sino también a una suerte de cómo marcar presencia a nivel internacional. Entonces, de repente, de no saber o de apenas ubicar dónde se encuentra la India en el mapa, de repente ahora sabemos un poco de la gastronomía, de las danzas, de la música, cuestiones de cómo se organizan las castas, ¿no? Esto que decía el compañero, antes conocíamos Gandhi y pare de contar, ¿no? De cómo funciona el budismo, de cómo funciona el yoga, ¿no? Y esa es una estrategia de poder, ¿no? Dentro de las relaciones internacionales eso se conoce como soft power, como poder blando, ese poder de yo influirte de una forma en la que no necesite llegar a las armas o al sistema financiero, que son por ahí las dos herramientas más comunes de poder dentro de las relaciones internacionales, pero de alguna forma luego hago que sin querer con el tiempo en la Argentina, por ejemplo, dicten cursos de hindi o de danzas de la India, ¿no? Y es una forma de influir también. Entonces, ¿cómo cultura, profesora? El tema cultural, o sea, cine, filosofía, lectura, religión, ¿engloba eso o solamente cine? Sí, lo que es los estudios de soft power son estudios más que nada de carácter cultural. Yo les voy a pedir que me esperen. Se puede ver a nivel científico, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a ver la alta tecnología de la India, pero nos dieron la vacuna de la India. Totalmente, bueno, Rusia hace lo propio con el sistema de salud. Me esperan 2 minutos que abro la puerta a mi perra y vuelvo. Se podría decir lo mismo que en China, digo yo, con los animes Mazinger, ¿te acordás? Mazinger, ¿te acordás? Ultra 7, de aquella época. O Bruce Lee. Sí, bueno, es lo mismo, me parece. Bueno, entonces, retomando entonces... Más sería sí. los de Corea. No, porque los chinos estaban diciendo Mazinger.
Es de hace unos Son un cuantos poco años. antiguos. Bueno, está bueno eso que dicen de la música asiática también, ¿no? Hay un fenómeno ahí interesante con todo, K-pop. con el K-pop, etc. K-pop. Bueno, entonces, volviendo a nuestro concepto de poder, que ahora este concepto evolucionó un poco bastante, vamos a hacer un repaso entonces por qué tipo de poder, de concepto necesitamos para comprender este sistema internacional ahora, ¿no? El concepto clásico que comentaba Lucio es el poder como capacidad de influencia, ¿no? Que es un concepto que viene específicamente dentro de las relaciones internacionales de una escuela que se conoce como escuela clásica o escuela realista, y que plantea que el poder es la capacidad de A para obligar a B a realizar un acto determinado, ¿no? Este concepto quizás se lo entendió más bien desde el punto de vista del campo político-militar, ¿no? de la guerra, del uso de la fuerza. Pero en la evolución teórica de las relaciones internacionales y para poder explicar cómo funciona el poder dentro del sistema internacional, una nueva escuela emergió en la década de los 60, 70, que fue la escuela estructuralista. La escuela estructuralista, a través también de una pensadora muy importante que es Susan Strange, que es un poco más actual, el estructuralismo nació un poco antes que ella, nos empezó a hablar de un poder distinto, ¿no? Y un poder que sirve para configurar y para dar forma a las estructuras del sistema internacional, en la que los estados, sus instituciones políticas, como pueden ser los organismos internacionales, las empresas y los científicos y profesionales, entre otros actores, pueden operar, ¿no? Y lo interesante de este concepto va a ser que la escuela estructuralista va a ver el poder como una forma para determinar ciertas configuraciones, ¿no? En ese sentido, Susan Strange nos va a definir al estructuralismo y al poder estructural como la capacidad para crear reglas del juego, ¿no? Para crear órdenes para crear orden y estructura, como su nombre lo indica, dentro de este sistema internacional. ¿Qué es lo que va a hacer este poder estructural? Bueno, este poder estructural lo que va a hacer es dotar de poder para decidir a la gente o al actor que lo detente cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Para configurar marcos en los que los estados puedan relacionarse entre sí. Por ejemplo, ¿cómo se observa esto? Recuerden el sistema internacional post-atentados del 11 de septiembre, ¿no? Ese sistema internacional que lo tenía a Estados Unidos como principal hegemón, ¿no? Como único hegemón dentro del sistema internacional, contribuyó a determinar un orden internacional en el que, no sé si recuerdan, quizás algunos de ustedes son muy jóvenes, pero otros lo recordarán. Yo era chica, pero me acuerdo muy bien de aquel famoso discurso de George Bush hijo, hablando de los países que conformaban el eje del mal, ¿no? No sé si lo recuerdan. Ahí justamente, en virtud a esa visión de Estados Unidos, se determinó que esos países eran las principales fuentes de donde emanaba el terrorismo internacional, y que si esos gobiernos títeres que habían allí no caían, entonces nada iba a poder garantizar la paz y la seguridad de la sociedad internacional, ¿no? Entonces, en función de eso, por ejemplo, en ese momento no podemos decir que había tampoco un gobierno internacional, seguíamos teniendo una sociedad anárquica. Pero ese poder estructural que detentaba Estados Unidos le permitió al gobierno de Bush marcar las reglas del juego a nivel internacional. Y desde ese entonces, salvo muy pocos estados, vieron a esos países
del eje del mal como países de donde se origina, donde emana el terrorismo, los grupos terroristas, ¿no? Entonces ese sería un claro ejemplo de poder estructural, ¿no? De poder como una capacidad, en este caso de Estados Unidos, para definir las estructuras del sistema internacional y de alguna manera definir las reglas del juego. Además de ese ejemplo, recuerden que cuando Estados Unidos decide invadir Irak, el Consejo de Seguridad veta esa propia invasión, ¿no? La prohíbe. Y Estados Unidos actúa igual, a pesar de esa misma resolución del Consejo de Seguridad, que Estados Unidos mismo formaba parte, ¿no? Estados Unidos es uno de los 5 estados con poder de veto de ese órgano de seguridad internacional, que es el más importante que tenemos hoy por hoy. ¿Sí alguien levantaba la mano allí? No, yo, profe, en ese sentido, bueno, el estructuralismo se basaba en instituciones. No. Cuestiones de las instituciones, por eso me refería. Bueno, me acordaba de eso. Pero en ese sentido, ¿cómo se fue configurando y cómo se fue transformando hoy en día? Por ahí se habla de también como que esa función que por ejemplo, que la ONU y eso en ese momento, cuando el Estados Unidos invade y bueno, obviamente pone su regla de juego, impone su regla de juego, habla de terrorismo, pero también avala la matanza de muchos inocentes civiles, porque mató millones en esa lucha, entre comillas, contra el terrorismo. Sí, acá no estamos hablando de que esté bien o mal. Obviamente esa decisión acarreó un montón de consecuencias, debilitó ese sistema de institucionalidad a nivel internacional que teníamos con Naciones Unidas, en donde ustedes saben que el Consejo de Seguridad es un órgano específico de Naciones Unidas, y al no respetar la decisión que emanó de ese órgano, obviamente, ¿cuál fue el mensaje? No sirve, digamos, o yo no voy a respetar este orden creado por la misma sociedad internacional, ¿no? O tengo el poder para llevármela por encima. Ese fue el mensaje. Pero lo que nos tiene que importar con este poder que el estructuralismo define es que es un poder que va más allá de la capacidad de A para obligar a B a hacer una acción o un acto determinado, ¿sí? Este poder que hoy nos trae el estructuralismo nos dice que el poder estructural lo que hace es conformar estructuras, ¿no? Es como esta mañana en la clase de las 8 decía, bueno, es como cuando estamos haciendo una casa, el poder estructural es el que te define las columnas y por ende, al definir las columnas, te define los espacios, ¿no? Te define la forma de los ambientes, ¿no? Entonces estamos hablando de un poder que te define a nivel internacional las reglas de funcionamiento del sistema internacional, que pueden ser tácitas o no, pueden ser reglas institucionales o no, como el ejemplo que comentaban hace un momento, un poquito más temprano en la clase, está bien, no existe un gobierno internacional, no existe un gobierno mundial sobre el cual, o bajo el cual, mejor dicho, los estados tengan que responder. Pero sí existen países, por lo general potencias, que te marcan las reglas del juego a nivel internacional. Y que muchas veces esas reglas del juego no aparecen escritas o condensadas en alguna normativa del derecho internacional, ¿no? Otro ejemplo de ello es, por ejemplo, el Tratado de Kioto para la no proliferación de gases de efecto invernadero. Bueno, ustedes saben que las potencias son las que más gases de invernadero producen en función de las industrias que allí tienen sede, ¿no? Tienen lugar. Bueno, Estados Unidos es uno de los países que se niega a firmarlo, ¿no? En virtud justamente de su capacidad de poder estructural, ¿no? Para hacer lo que a él le convenga según sus intereses y porque
por el momento, a pesar de que han surgido otros polos de poder en el sistema internacional, hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica por naturaleza. Ahora bien, y retomando un poquito la teoría, ¿dónde encontramos ese poder estructural? ¿O cómo hacemos para visibilizarlo? Bueno, Susan Strange decía que el poder estructural no se encuentra en una sola estructura, sino que existen 4 estructuras que no son propias del sistema internacional, sino que, por ejemplo, las podemos encontrar en cualquier organización, desde una familia hasta una organización barrial, hasta el Estado o cualquier otra forma de organización humana, ¿no? Y esas 4 estructuras van a ser, primero y antes que nada, el control sobre la seguridad, ¿no? ¿Quién controla la seguridad? Y aquí nos viene como anillo al dedo este ejemplo que les comentaba de la invasión a Irak, ¿no? La segunda estructura es el control sobre lo que es la forma de producción a nivel internacional, ¿no? Cómo se controla esa producción y cuáles son los medios que innovan esa producción. La tercera estructura tiene que ver con el control sobre el crecimiento, ¿no? Las formas del crecimiento. Fíjense que el sistema internacional también lo tenemos que ver como fotografías, ¿no? Quizás en las décadas anteriores el crecimiento se veía en relación a, por ejemplo, aquellas economías capaces de producir alimentos. Hoy los alimentos no alcanzan, ¿no? Necesitamos construir patentes porque, por ejemplo, a través de las patentes, esa es una forma de medir ese crecimiento, ¿no? Necesitamos tener una producción tecnológica que nos permita volver a la luna o al espacio, ¿no? O a conquistar, no sé, redes de comunicación, ¿no? Las fibras ópticas también. La cuarta estructura tiene que ver justamente con el conocimiento, las creencias y las ideas. Y esta estructura es bastante interesante de analizar porque no solo incumbe a todo lo que es el sistema de creencias en cuanto a lo cultural y a lo religioso, sino también al saber científico y técnico, ¿no? Y es por eso que si ven los países que mayor poder estructural detentan son aquellos que dedican una porción importante de su presupuesto al desarrollo de la ciencia y técnica, y es por eso que se cree que a lo largo de los próximos años quizás esa sea la estructura en la que se convierta en la estructura más importante de este poder que nos señala Susan Strange, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas serían las 4 estructuras sobre las cuales va a actuar o sobre las cuales nosotros vamos a observar este poder de carácter estructural para fijar las reglas del juego en el escenario internacional. Y un poco ya para ir cerrando la parte conceptual, este nuevo concepto que incorporamos hoy, que es el de sistema internacional, tenemos que verlo también desde el punto de vista del análisis, ¿no? Nosotros y ustedes como analistas, como politólogos, ya venían incorporando conocimientos y variables de análisis del plano interno. El objetivo de esta materia es que empecemos a incorporar variables para cómo estudiamos ahora el fenómeno ya en su cara internacional o externa, ¿no? Y en este punto, el sistema internacional, así como lo venimos estudiando, es también un instrumento de análisis, es un modelo o un tipo ideal que nos permite analizar esta complejidad de la que hablaba Barbé y Celestino del Arenal con ideas claras. Obviamente que siempre va a existir el riesgo de, en algunos casos, de simplificar esta complejidad internacional y en esa simplificación obviamente perder la riqueza que esa complejidad aporta, ¿no? Pero básicamente para poder entender el sistema internacional como marco de análisis, tenemos que saber que el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores, que esos actores
ya no solo son los estados soberanos, sino una pluralidad de actores sobre los cuales hablamos hoy, que vamos a ir revelando y desarrollando a medida que avancemos con las clases, y que justamente ese conjunto de actores van a interaccionar, van a vincularse, van a relacionarse entre sí y van a generar una configuración de poder, que esta es la estructura de la que hablaba Susan Strange, en virtud obviamente a esa vinculación, y dentro de esa estructura se va a producir una red compleja de interacciones que va a ser denominada proceso y que va a seguir determinadas reglas. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar como súper importante de aquí? Es que para llevar un análisis de un fenómeno internacional vamos a tener que empezar a prestar atención a 3 variables fundamentales. La primera de ellas van a ser los actores, la segunda, la estructura de ese fenómeno, la estructura de poder que en ese fenómeno estemos observando, y el proceso, ¿no? Entendido el proceso como ese conjunto de interacciones. La unidad próxima de nuestro programa de estudio va a estar abocada al estudio precisamente de cada uno de esos componentes. Vamos a estudiar actores, vamos a estudiar estructuras y vamos a estudiar procesos dentro de los fenómenos del sistema internacional. De esta unidad les tienen que quedar súper claro los conceptos de sociedad internacional y su diferencia con la comunidad internacional, sistema internacional, que es lo que vimos hoy, y todo lo que es distribución de poder, ¿sí? De aquí y hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que reveamos o algún comentario que tengan sobre lo que vimos hoy? Profe, la filmina usted la está subiendo en el sistema. Sí, la subí, pero tengo que actualizar con esto que vimos hoy. Así que esta tarde seguro que esta tarde noche, junto cuando les suba la clase grabada del día de hoy, también van a tener esto actualizado. Una cuestión que van a tener como tarea para la clase pendiente, la clase que viene, es que les voy a dejar una pequeña nota de carácter, una nota de una noticia internacional, ¿no? Y les voy a pedir que en esa nota, muy brevemente, en 3 oraciones, me identifiquen actor, proceso y estructura, ¿sí? Me manden por un mensajito privado del aula virtual. Profe, acá estructura es tanto, los actores son tantos, el proceso son tantos. Solamente quiero que lo identifiquen, no quiero caracterización, desarrollo, nada, ¿sí? Les voy a dejar eso. La idea es que de a poco, si bien todavía no vimos actor, proceso y estructura en desarrollo, quiero que puedan ustedes identificarlos, ¿no? Entonces que de acá en más, cada vez que prendan la tele y escuchen una noticia internacional o lean alguna noticia, sabemos que tenemos muchas novedades del lado de Chile por las últimas horas respecto a lo que está pasando con la Constitución, con la reforma a la Constitución, ustedes puedan observar en esas noticias internacionales e identificar los actores son tales, la estructura de poder es tal, bueno, el proceso es tal, ¿no? En las próximas clases vamos a ir adentrándonos ya a definir y un poco a desarrollar cómo se dan las estructuras, cómo se dan los actores y cómo se dan esos procesos al interior de los fenómenos internacionales. Tengan en cuenta, creo que esto ya lo hablamos muchas veces, pasa lo mismo en el escenario interno que en el escenario internacional. Siempre que tenemos que analizar un fenómeno es sacarle una foto en un momento dado. Entonces, la configuración de poder, por ejemplo, del sistema internacional que les comentaba de Bush del 2001, no es la misma configuración de poder de ahora
como así tampoco la misma configuración de poder que hubo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o lo mismo cuando hablamos la clase pasada del sistema de la paz de Westfalia. Entonces tengan en cuenta que cuando hacemos un análisis internacional es sacarle una foto a un momento histórico dado, ¿no? Los actores cambian, las estructuras cambian, los procesos cambian, ¿sí? Y es allí donde ahora que vamos a empezar a hacer análisis de carácter internacional, tenemos que poner bien la lupa para no perdernos y no irnos quizás y volver obviamente siempre con un aspecto de análisis científico del fenómeno que tengamos que analizar. Si no hay preguntas, bueno, les comentaba que les voy a dejar ese material en el aula virtual un poquito más tarde y nos encontramos el próximo lunes. ¿Sí? Bueno, buena semana para todos. Hasta el próximo lunes. Disculpe, sí. Una consulta fuera de lo que es la materia. En el SIU no nos podemos inscribir en lo que es para rendir las mesas de examen. Y lo de la clase pasada, usted dijo que podíamos inscribirnos en la materia política exterior como temporalmente, hasta que rindamos. Condicional. Eso. Nunca se habilitó la inscripción. No, todavía no. Esta semana les va a llegar un mensaje por SIU cuando estén para inscribirse, y en cuanto a las mesas de exámenes van a estar habilitadas a partir de mañana, ¿sí? Los que... Sí. También a mí me pasa lo mismo, no es lo mismo, sino que es otra situación, porque me aparecieron regularidades como actuaciones provisorias, y a su vez no me pusieron la nota, que siguen como actuaciones provisorias desde hace bastante. Les cuento que todavía seguimos con problemas, como todos saben, del SIU, con dos salvedades. Están registrados todos los que nos han ido presentando sus problemas por notas o por correos a mí, a Coordinación Académica o a Verónica Posadas del SIU. Están registrados. No se puede tocar el sistema porque el sistema solamente se abre para cargar las notas en las fechas preestablecidas por el calendario académico. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que han tenido algún problema, que ha pasado sobre todo con filosofía política, recién se les va a poder actualizar esa nota una vez que se abre el sistema ahora para las mesas de septiembre. ¿Sí? Entonces, una vez que el SIU esté autorizado para abrirse, nuevamente se les va a solucionar esos problemas de carga o de que no le aparece la nota, o de que ustedes han presentado nota para que bueno, eso se modifique. Lo que se ha ido haciendo las semanas anteriores es consultando con los docentes para que los docentes efectivamente puedan confirmar la nota de ustedes, ¿sí? En muchos casos hubo problemas en el SIU porque ustedes se inscribieron, por ejemplo, para promocionar una materia, y entonces, como no tenían aprobada la correlativa anterior y el profesor estaban en condiciones de promocionar, como no tenían aprobada la correlativa anterior, el sistema no permitió obviamente la carga de esa promoción, pero no solo no permitió la carga de esa promoción, sino que tampoco permitió la carga de la regularidad de esa materia. Entonces aparecen sin nota directamente o como si no hubieran cursado. Entonces, en ese caso, como no tenían ustedes la correlativa anterior aprobada, esa nota queda como regular, ¿sí? Pero esa regularidad recién se va a poder cargar ahora en septiembre, ¿sí? Por eso es que estamos teniendo todos esos problemas y por eso es que ustedes no ven los cambios ya mismo, porque hasta que no finalicen la mesa del mes de septiembre no se los va a poder cambiar. Y eso es porque el SIU es un sistema cerrado, porque obviamente tiene sus normas de funcionamiento. Yo, por ejemplo, no tengo acceso a su situación de SIU, lo tiene una persona únicamente por carrera. En el caso de nuestra carrera saben que es Verónica, que ha trabajado estas últimas semanas un montón para poder solucionar caso por caso. Y que es un sistema cerrado porque justamente es el que garantiza la transparencia en las cargas de nota, por eso es que tampoco se lo puede abrir en cualquier momento y modificarlo en cualquier momento.
Así que les pedimos paciencia. Estamos estimando que finalizada la mesa de septiembre, hasta la última semana de septiembre, más o menos van a poder estar solucionados todos los trámites y las consultas y los reclamos que han hecho, ¿sí? Sí, ¿sabe qué también, profe? Disculpe. Sí. Disculpe, no sé. Es otra vez con inglés 3. O sea, hay muchos que estábamos recursando por ahí una materia de esas que veía. Sí. Que no tienen que ver con inglés, digamos. Está bien que fuese que yo no tengo inglés 2, está bien que no me pueda dar ni la regularidad por inglés 3. Pero por ahí era pensamiento político latinoamericano, que no vemos bibliografía en inglés, pero bueno, según el CIU es necesaria para poder cursar. Entonces, por lo menos que nos la deje como regular o que sea, digamos, porque si no la perdimos totalmente. Usted vio que ella se puso en esa postura de no, voy a controlar uno por uno y chao. No es que nada. lamentablemente hay... Ese caso, profe, es una cuestión de plan de estudio. La correlatividad la pone el plan de estudio, no el CIU. Exactamente. Y inglés 3 tiene, creo que 18 correlativas, un montón. Correlativas. O sea, es como una materia de tercer año, hasta eso vos ya tenés que tener. Ese es el problema. Bueno, en ese caso el problema no es del CIU, ustedes saben que es un problema del plan de estudios en sí. Hay un proyecto para cambiar ese plan de estudio. Pero también quiero ser sincera con ustedes, o sea, de producirse un cambio en el plan de estudio, el cambio en el plan de estudio lleva un tiempo, o sea, no se sienten a esperar que el plan de estudio cambie para ustedes poder avanzar. Aparte, a nosotros no lo vamos a ver. No, exactamente, por el grado de avance que tienen ustedes en la carrera, que son la primera comisión que se va a recibir, no van a ver el impacto, digamos, a lo largo de su carrera. Sí queremos solucionar eso porque... O sea que lo tengo que recursar. Vas a tener que recursar, sí. Inglés 3 es sí o rendirla libre. Esa es la otra opción. Esa es otra. Ustedes saben que también pueden prepararse y rendirlo libre, ¿sí? Bueno, si no hay entonces más dudas y consultas, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una buena semana y cualquier cosa me avisan. Profesora, vamos leyendo la otra parte. Sí, por favor, tienen todas las unidades y los detalles en la bibliografía en cada unidad. Así que adelante en lectura. Chau, hasta luego. Teníamos que enviarle a actor. Proceso y estructura. Yo igual les voy a dejar bien la consigna, no se preocupen. Bien, gracias. Chau. ¿Al mail lo mandamos o a la plataforma? A la plataforma. Ahora les coloco bien. Nos vemos el próximo lunes. Chau.